Cordial saludo, estimados estudiantes. Seguimos entonces con la segunda clase del tema de seguridad en redes. Entonces, para hoy vamos a ver, en esta clase vamos a tratar los siguientes temas. Mm, bueno, entonces la idea es eh, tener un poquito más de conocimientos acerca de los activos de información. Vamos a ver de qué, cuando veamos lo de análisis, amenazas, vulnerabilidades, vamos a ver el concepto de ataque y vamos a ver en qué consiste lo de la superficie de ataque. Muy importante pues para que identifiquemos las superficies de ataque y los vectores de ataque, que estos vectores de ataque son los que se van a utilizar más adelante dentro de las fases de un ataque informático. ¿Listos? Tengan en cuenta entonces lo que se va a ver a lo largo de esta, de esta parte. Entonces, recordando lo que veíamos la clase anterior acerca de los activos, son los recursos necesarios para que la organización funcione y consiga los objetivos que se ha propuesto la alta dirección. Entonces es enfocado pues en lo que ustedes van a hacer, desempeñar sus actividades profesionales, ese es como sus objetivos a cumplir, ¿cierto? Y dentro de un proyecto de seguridad, entonces el objetivo de seguridad, ¿cierto? Es que los activos que genera el dominio dentro del proyecto. Entonces esa es la idea, que ustedes protejan, que identifiquen cómo implementar contramedidas para pues proteger los activos de que generan el dominio. El dominio es lo que ustedes van a hacer, como les digo, dentro de sus actividades profesionales, pues en la empresa donde los contraten, pues en este caso para hacer un análisis de riesgos, etcétera, lo que veremos más adelante. Entonces recordemos eh, se integran los conceptos ya vistos. Entonces recuerden, la amenaza explota una vulnerabilidad, la vulnerabilidad va a afectar el activo y el activo va a provocar obviamente el impacto. Recuerden la ecuación del riesgo, que en general es la probabilidad de que un impacto sea afectado, ¿cierto? Por una determinada pues vulnerabilidad. Entonces recordemos lo que veamos ayer respecto al riesgo y la relación entre vulnerabilidad, impacto, amenaza en la famosa ecuación del riesgo. Es muy importante tener un conocimiento de qué tipo de información se tiene en la empresa, se tiene en la organización donde estamos haciendo nuestras actividades, ¿cierto? También es importante quién es el responsable ante todo de la información de los activos, y recuerden también que la información clasificada se puede tener en diferentes formatos y medios, como lo vemos aquí. Están los medios digitales, ¿cierto? Dentro de los medios digitales pues vamos a encontrarnos correos electrónicos, las copias de seguridad, las bases de datos, todo lo que tenga que ver con el e-commerce. Vamos a ver también los tangibles, que son las personas, los recursos financieros, los recursos legales, las estrategias de la empresa, ¿cierto? Algunos medios de almacenamiento. También vamos a ver los intangibles, que tiene que ver como con la propiedad intelectual, ¿no? Conocimiento, las licencias, los conocimientos de la información, técnicos, la imagen corporativa, todo lo que tenga que ver con la reputación comercial, la confianza de los clientes, la ética, bueno. Y también vamos a tener activos que tengan que ver con la parte operativa, ¿cierto? Que son los servidores, pues los computadores, los dispositivos de red, todo lo que tenga que ver con la nube, bueno, y los servicios TI, los famosos servicios TI, pues vamos a tener el hardware, los enlaces, las tecnologías de administración de procesos, todo lo que tenga que ver con el software, bueno, y los activos humanos, los empleados y los externos, pues que tienen relación obviamente con nuestros clientes en nuestra organización, en nuestra empresa. Eh, Entonces, recordando ya diferencias entre amenaza, vulnerabilidad y ataque, entonces, ¿por qué
presenta los conceptos nuevamente, porque el ataque ya es un concepto nuevo que vemos, ya vemos amenaza, que es algo que va a afectar negativamente las operaciones de la organización. La vulnerabilidad es una debilidad, recuerden, ¿cierto? Que va a explotar accidental o intencionalmente pues los controles o las políticas de seguridad de un sistema, y el ataque ya es un mecanismo donde un agente de amenazas va a explotar la vulnerabilidad, ¿cierto? Y lo que va a hacer es causar un impacto de seguridad informática que afecte a la, y se pone aquí en negrilla y más resaltado, que lo vamos a ver después, la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Y tenerlo en cuenta, si no lo hayamos visto, pero esto lo vamos a abordar más adelante, de un sistema de información. Entonces el ataque lo que hace es una amenaza que explota la vulnerabilidad y lo va a causar un impacto de seguridad informática y va a afectar el famoso pilar de la información, la famosa triada de la seguridad, ¿cierto? Confidencialidad, integridad y disponibilidad. ¿Listo? Después pues lo veremos con un poquito más de detalle. Ahora sí, miren, la superficie de ataque. Tengan en cuenta que la superficie de ataque en una organización va a ser la suma, ténganlo muy presente, va a ser la suma de vulnerabilidades y vectores de ataque. Y los vectores de ataque son los que vamos a ver más adelante. Entonces, a medida que las organizaciones adoptan, ¿cierto? Cada vez más modelos de trabajo híbrido, ¿cierto? Y obviamente servicios, por ejemplo, en la nube, sus redes y las superficies de ataque asociadas se van a expandir y van a ganar complejidad. Es muy importante aquí tener en cuenta que los expertos en seguridad lo que hacen es dividir la superficie de ataque, ténganlo muy presente, ¿cierto? En tres por decirlo así, subsuperficies. Entonces, siempre que hablan de superficie de ataque van a encontrarse la superficie de ataque, la digital, ¿cierto? Van a encontrar la superficie de ataque física y algo muy importante también, que la superficie de ataque respecto a la ingeniería social. Entonces, la ataque digital, obviamente vamos a ver todo lo relacionado, por ejemplo, con las contraseñas débiles, bueno, configuraciones que no son adecuadas, incorrectas, algunas vulnerabilidades de software, ¿cierto? Los sistemas operativos también, los firewall, los software pues que se actualizan constantemente. Todo eso hace parte de la superficie de ataque digital. Dentro de la física, ¿cierto? Ustedes van a encontrar los actores internos maliciosos, por ejemplo. Eh, un ejemplo de actor interno malicioso es alguien que, pues, por ejemplo, se roba un dispositivo, o, por ejemplo, alguien que comete ingeniería social, que lo vamos a ver después. Por ejemplo, un vector de ataque que se llama baiting, ¿cierto? Que son, por ejemplo, los hackers que dejan unidades USB infectadas, ¿cierto? Con programas maliciosos en lugares públicos donde alguien por curiosidad ingresa a este dispositivo y pues obviamente hay malware o virus o algún software peligroso ahí. Y por último, la superficie de ingeniería social. También van a encontrarse ustedes aquí los usuarios, ¿cierto? Que están, por decirlo así, autorizados, pero que no están preparados o que no tienen conocimientos o son vulnerables a ciertos ataques de ingeniería social, como por ejemplo el famoso phishing, que ustedes ya lo conocen, que son enlaces pues donde ustedes dan clic para actualizar cierta información enviada por algún ciberatacante, y lo que hacen es capturar esta información que ustedes supuestamente estaban actualizando, por ejemplo en el banco o en la universidad, bueno, donde sea, o las suplantaciones de identidad, ¿cierto? Bueno, entonces tengan en cuenta, es muy importante que tengan en cuenta esas tres superficies, la digital, la física y la ingeniería social. Entonces, como ven aquí en esta gráfica, la superficie de ataque va creciendo porque ustedes originalmente están dentro de su red corporativa, ¿listos? Están ahí trabajando en su organización, pero ¿qué pasa cuando ustedes ya empiezan a usar otra clase de redes públicas? Van a crecer la superficie de ataque, o cuando usted esté haciendo una actividad desde su hogar remotamente, también aquí ponen, por ejemplo,
¿Has intentado colocar un firewall antes de un router casero y ver cuántos ataques reciben? Así seamos usuarios, eh, por ejemplo, en nuestro hogar, también somos víctimas de ciertos ataques, pues, constantemente. Y también se amplía la superficie de ataque cuando los clientes de nuestra empresa y los socios, por ejemplo, ¿cierto? En este caso los ciberdelincuentes van a apuntar a la empresa pues por medio de otras empresas con las que hacen negocios. Entonces para ingresar no hacer directamente pueden ser que encontró debilidades en alguna empresa socia pues de nuestra organización y eso va a también ser útil para poder ingresar en este aspecto. ¿Listos? Bueno, esto con respecto a la superficie de ataque. Ahora sí, dentro de los vectores de ataque, tengan en cuenta que existen diferentes, ¿cierto? Formas que utilizan, por decirlo así, los ciberdelincuentes para ganar, por decirlo así, el acceso a los activos de la organización. Mírenlos, aquí están, ¿cierto? Por ejemplo, se van a aprovechar de errores humanos, se van a aprovechar también de fallos de configuración o defectos en los sistemas, ¿cierto? Miren que también a estas pues maneras, a estas diferentes maneras de llegar a los sistemas de una organización se le va a conocer como vectores de ataque. Y estos vectores de ataque son utilizados pues por estos ciberdelincuentes para pues su beneficio, obviamente, pues para el perjuicio de la organización donde estamos ejecutando nuestras actividades. Entonces están aquí, ustedes ténganlos en cuenta y en los próximos slides ustedes se van a encontrar pues en qué consiste ataque. Algunos de estos los van a ver: ataques de contraseñas, ingeniería social, conexiones inalámbricas. Solamente es continuemos que ustedes lo lean, por ejemplo, ataques a contraseñas, ¿cierto? Leen en qué consiste, bueno, las malas prácticas que ponen en peligro nuestra seguridad en utilizar la misma contraseña. Bueno, van leyendo esto. ¿Listos? Cómo funciona fuerza bruta de ataque por diccionario y cómo se protege. ¿Listos? Entonces ahí van a ver en los próximos slides en qué consiste pues estas opciones, estos vectores de ataque, mejor dicho. Tenemos la ingeniería social, ¿cierto? Es un conjunto de técnicas, perdón. La ingeniería social es un conjunto de técnicas eh, dirigidas a los usuarios, ¿cierto? Con el objetivo de conseguir pues que se releven informaciones personales. Igual está el phishing, el vishing, el mishing, ustedes van a leer ahí el baiting o gancho, el shoulder surfing, el dumpster diving, el spam, bueno, todo esto y cómo se van a proteger de estos vectores de ataque. ¿Listos? Están también redes de las trampas Wi-Fi, cómo funciona y bueno, aquí están pues ejemplos claros para que ustedes los vayan analizando y les sirvan como herramientas para ver en qué consiste, cómo funcionan y cómo se pueden proteger. Ejemplos muy básicos ahí. ¿Listos? Bueno, eh, tengan en cuenta también, ahora sí, una pregunta que surge es ¿qué hacer para controlar estos vectores de ataque? ¿Cierto? Entonces miren que lo que tienen en común todas las vías de ataque, las que se acabaron de ver ahorita, ¿cierto? Es que van a explotar vulnerabilidades tanto humanas, eso es muy importante, ¿cierto? Estas van a explotar vulnerabilidades humanas y organizativas, ¿cierto? También van a explotar vulnerabilidades técnicas y de configuración, y ténganlo en cuenta. Entonces, miren que ustedes van a encontrar aquí, ante la facilidad, por decirlo así, humana para cometer errores o fallos, nosotros por desconocimiento lo hemos hablado, pues vamos a cometer ciertos fallos, ¿cierto? Vamos a cometer errores y ante eso, pues, ante estas carencias organizativas, pues se va a poder, por ejemplo, o tenemos que hacer, pues no sé, formarnos y sensibilizarnos respecto a la ciberseguridad, ¿cierto? Aplicar políticas de uso con ciertas restricciones y cómo pues obviamente vamos a permitir el uso de algún programa, algunas cotas de disco, etcétera, etcétera. Y si fuera necesario, si no se cumple esto, pues qué sanciones se pueden dar en este aspecto.
el establecimiento de acuerdos y compromisos desde el comienzo, pues para que utilicemos cierto tipo de contraseñas, no dejemos información confidencial a la vista, bueno, todo esto. Y es muy importante identificar el responsable de la seguridad de cada servicio que utilicen las TIC, ¿cierto? En la empresa. Y obviamente también debemos asegurarnos de que tenga la adecuada formación y las competencias técnicas, personales, bueno, todo eso. ¿Sí? Estas que vemos aquí son, por decirlo así, lo que encontramos ante fallos humanos. Y ante fallos técnicos vamos a ver también pues que podemos, ante los fallos técnicos, ¿cierto? De configuración, lo que se va a poder es, no sé, conocer todos los activos, ¿cierto? Hacer un inventario de activos en nuestra organización y lo que tenga que ver con los proveedores de TI, ¿cierto? También hacer inventarios que incluyan sus posibles vulnerabilidades, eso lo vamos a ver más adelante, y si es necesario contratar una auditoría que vea cuán segura es qué tan seguro están nuestros activos en la organización. También revisar las amenazas que pueden afectar a los activos, como dijimos, valorar el daño que pueden causar y cuál es, por decirlo así, cómo estamos qué tan preparados estamos ante ellas mediante el famoso análisis de riesgos, que también lo vamos a ver, no en detalle, pero sí sabremos en qué consiste estos pasos de un análisis de riesgos. También vamos a tener que establecer políticas de actualizaciones, ¿cierto? Para mantener los activos, pues obviamente actualizados y bien configurados. Y también valorar si esto es posible, ¿cierto? O si podemos cambiarlos. Y si no se pueden actualizar, ¿cierto? Hacer ese cambio, como les digo, o dejarlos de utilizar. Obviamente, pues para que no haya inconvenientes en este tipo de circunstancias si no se pueden actualizar. Protegernos de las comunicaciones y las redes Wi-Fi, ya hablábamos de eso en clase, de las redes abiertas donde podemos perfectamente ser víctimas de algún ciberatacante que esté merodeando por la red o una red falsa donde podemos conectarnos sin inconvenientes a este y ya captura la información confidencial que tenemos. Monitorizar continuamente los accesos y los redes y servicios y utilizar herramientas para detectar aquí intrusiones y gestionar, muy importante, los permisos de acceso, bueno, exigir doble factor de autenticación como veamos en la parte del vector de ataque con las contraseñas, sobre todo en los servicios críticos, y aplicar procedimientos de cambio de contraseña con frecuencia suficiente. ¿Listos? Bueno, entonces miren acá, chicos. Entonces ya dentro de las fases de un ataque informático ya es muy importante conocer estas fases. Entonces miren que los atacantes informáticos, los ciberatacantes suelen perseguir diversos objetivos previamente definidos, pues obviamente por un estudio que hacen, una serie de pasos que siguen como estamos viendo acá, ¿cierto? Entonces la idea es que los objetivos son pues producir daño en las redes, que es como lo que buscan, obtener un crédito, por decirlo así. Otro objetivo que ellos buscan es obtener crédito económico tras realizar, por ejemplo, el secuestro de datos, ¿cierto? Vitales para la organización. O otro objetivo es robar masivamente información de carácter personal o a nivel empresarial que se pueda explotar más adelante o puedan venderla. Entonces tengan en cuenta las fases y aquí los vemos, reconocimiento, ¿cierto? Todas las ven aquí resumidas. Entonces pónganse en la tarea de leerlos y vamos a ubicarnos ahí. Entonces miren que en el reconocimiento, básicamente los ciberatacantes lo que van a hacer es decidir cuáles son, obviamente, y cuáles no, los objetivos, ¿cierto? Por ejemplo, desde el exterior, ellos van a aprender todo lo necesario sobre los recursos y sobre todo sobre la red para determinar, por decirlo así, si vale la pena el esfuerzo, ¿cierto? Idealmente, ellos quieren un objetivo que esté pues relativamente desprotegido y con datos valiosos también, que se van a encontrar muchos de ese aspecto. Aquí la información que los ciberatacantes pueden encontrar
sobre la empresa y esta información pues la van a utilizar para pues sus actividades. Y tengan en cuenta que esta información que ellos van a encontrar de nuestra empresa o de nosotros mismos nos pueden sorprender. Tengan la seguridad que hay mucha información nuestra o de la empresa donde estemos haciendo actividades pues en la red. Miren que las empresas a menudo tienen más información disponible de lo que nosotros creemos, ¿cierto? Por ejemplo, preguntas que nos surgen aquí. ¿Están en línea los nombres y datos del contacto de los empleados? A veces sí. ¿Está seguro? ¿Cierto? Eso hay que tenemos que hacer esa pregunta. Tenemos que pensar, por ejemplo, que las redes sociales, ¿cierto? No solo son propias de un sitio en corporativo, sino pues también de personales, por ejemplo. Y miren que como les decía, esto se puede usar con fines de ingeniería social, por ejemplo, las personas pues que divulgan nombres de usuario, contraseñas, se ven muchos números telefónicos, bueno, en fin, todo esto. Hay detalles también que a veces se publican sobre los servidores web o las ubicaciones físicas en línea, bueno, todo esto lo vemos en esta etapa, ¿cierto? Y esta es una capa, por decirlo así, difícil de controlar, es muy difícil de controlar aquí cuando se hace el reconocimiento, particularmente con la, pues obviamente como vemos, con la popularidad de las redes sociales y ocultar la información confidencial tiende a ser pues un cambio bastante económico. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Aunque también debemos ser como muy minuciosos, ¿cierto? Para encontrar la información puede llevar mucho tiempo, pero igual va a haber información en la web. Otra etapa dentro de la fase del ataque informático son estos cuatro, ¿cierto? La preparación, la distribución, explotación e instalación. Básicamente en la preparación, ¿cierto? Pues como su nombre lo indica, se prepara el ataque de forma específica sobre un objetivo, ¿cierto? Aquí se prepara en la distribución, lo que hace es se produce la transmisión del ataque mediante la apertura, por ejemplo, de un documento infectado que ha sido enviado por correo electrónico o se accede al phishing. Bueno, en la explotación ya vemos que esta fase se detona, por decirlo así, el ataque. Se compromete al equipo infectado y sobre todo a la red a la que pertenece, ¿cierto? Por este motivo aquí en la explotación es súper importante disponer de soluciones de seguridad y mantener, por decirlo así, todos los sistemas que hacen parte de la red, de todo lo que estamos protegiendo, incluidos los antivirus, cualquier programa, cualquier software, firmware, todos estos actualizados a su versión más reciente. Y en la instalación, aquí se instala el malware, por decirlo así, en la víctima. También puede darse la circunstancia de que no se requiere instalación porque obviamente podemos en esta instalación sin ningún inconveniente robar las credenciales de o las credenciales de alguna persona, algún CEO de la organización sin inconveniente haciendo la ingeniería social y ahí pues obviamente podemos hacer la instalación evitándonos estos pasos. ¿Listos? También dentro del Command Control, aquí una vez que la amenaza está ya dentro de la red, la tarea a seguir sería llamar, por ejemplo, eh, no, básicamente esto es utilizar más que todo em, este tipo de servicios, ¿cierto? El Command Control. Esto es básicamente mm, si tenemos en cuenta que la amenaza ya llegaba hasta esta opción, ¿cierto? Hasta comando y control, ¿cierto? Ya se han realizado, por decirlo así, cambios en los equipos de cómputo y lo que va a pasar aquí es que se va a requerir mucho trabajo de parte de los servicios de seguridad IT de la empresa y por parte del personal IT, ¿cierto? Mucho para pues volver toda la normalidad. Miren que ciertas empresas o algunas organizaciones grandes
En este caso requieren, pues, por decirlo así, que se realicen análisis forenses. Esto es muy importante en esta etapa para que sepan qué pasó en las máquinas afectadas y así con este análisis forense se puede determinar qué datos han sido robados o cuáles han sido manipulados o cambiados, ¿cierto? Miren que las máquinas, los equipos que sean afectados deben limpiarse obviamente o volverse a crear, bueno, resetear, formatear, etcétera. Esta pues medida puede ser menos costosa y lenta, pero si se ha, como veamos en una de las clases, si se realiza una copia de seguridad de los datos y por decirlo así existen imágenes corporativas de los sistemas operativos que son estándares y que se manejan pues para reemplazar rápidamente la información en la máquina. Tengan en cuenta eso. Y por último, chicos, aquí, ¿cierto? En acciones, este paso eh, puede ser que este paso puede decirse así que puede ser el ataque en sí mismo, por decirlo de una forma, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el ataque en sí mismo sería como, por decirlo de cierta modo, la interrupción de servicios o cómo se instala el malware ya, ¿cierto? Y aquí el paso de ciertas acciones se trata de llevar a cabo, como se veía al principio, eh, se llevó a cabo, se cumplió a cabo el objetivo previsto, ¿cierto? Aquí los atacantes pueden volver a hacerlo todo de nuevo. Miren que a menudo, ¿cierto? El objetivo previsto de un ataque es siempre va a ser, o alguna de las veces es la monetización y eso puede tomar cualquier forma, ¿cierto? Entonces, en este caso, en la monetización, los atacantes pueden usar pues la infraestructura que ya comprometieron para cometer fraude electrónico. Tengan en cuenta eso. Para eso se compromete la red, ciertos equipos de cómputo, ¿cierto? Para enviar pues todo lo que tenga que ver con publicidad, spam y o también extorsionar a empresas para obtener un rescate, ¿cierto? También en este caso se venden los datos que se han adquirido en el mercado negro o se alquila la infraestructura secuestrada a otros delincuentes para hacer este tipo de actividades, ¿cierto? Por ejemplo, el uso aquí de las criptomonedas hace que sea más fácil y seguro para los ciberatacantes pues recibir dinero, ¿cierto? Lo que va a contribuir al cambio en en la motivación de los ataques que se, que se realizan. Y finalmente, ya terminando, un área o otra área diversa en la que este tipo de ecosistemas del mercado negro afecta el ciclo de la vida del ciberataque es antes de que comience el ataque, ¿cierto? Miren que los ciberdelincuentes siempre van a estar organizados y lo que van a hacer es compartir ciertas listas de credenciales comprometidas, por ejemplo, de puertos vulnerables, de aplicaciones sin parchar. Todo eso es vendido para que obviamente se sirvan a otros que tengan un objetivo más acorde a lo que se busca eh, eh, se busca pues si se desea vulnerar los activos de nuestra organización, por ejemplo. Listo, estimados estudiantes, esto era lo que veamos en esta clase. Un saludo y nos vemos muy pronto.